Muy buenos días, mi gente educada. Hoy día comenzaremos con un nuevo video del cual hablaremos del tópico que refiere a las láminas de Rexed, láminas de la sustancia gris de la médula espinal. Como he conversado en el video anterior, que hablaba de una división que existía entre la médula espinal, específicamente de la sustancia gris, sabemos que se originan láminas. Estas láminas comúnmente se les llama láminas de Rexed. Ahora, sabemos también que preferimos utilizar este tipo de división en láminas que las de columnas porque, si bien los núcleos eran un poco más grandes, no abarcaban la totalidad de la médula. Por ello es que Rexed dividió la médula en 10 láminas. Y en este video evaluaremos cada una de las 10 láminas. Veamos entonces ahora la lámina 1. La primera lámina es una de las más importantes y es aquella que corresponde a la región del ápice del asta dorsal. Es el ápice del asta dorsal. Contiene un núcleo que se denomina núcleo marginal posterior. Núcleo marginal posterior. Este núcleo también se le puede llamar como capa de Waldeyer. Capa de Waldeyer. Ese es el nombre en epónimo, se podría decir. Ahora, voy a tener unas neuronas que van a ser neuronas de proyección Golgi tipo 1, quienes van a estar proyectando la información que está recibiendo del tipo térmico o algésico. Térmico o algésico. O sea, las neuronas tipo A delta o tipo C. Ese tipo de neuronas podemos evaluar en esta vía. También se reciben conexiones axosomáticas que provienen de la lámina 2. O sea, que es la lámina 2, también voy a encontrar neuronas, pero serán del Golgi tipo 2. Entonces recibe del Golgi tipo 1 y del 2. Y va a enviar su axón, las del tipo 2 van a enviar su axón para sinaptar con las neuronas de la lámina 1. ¿Qué tenemos entonces en la lámina 1? Tenemos una lámina que está recibiendo información de termoalgesia desde nervios constituidos por las neuronas A delta y del tipo C. También en la lámina 1 recibe información a través de las interneuronas o Golgi tipo 2, es decir, de neuronas de axón corto. Envía axones contralateralmente. Sabemos que envía axones contralateralmente y forma la vía espinotalámica lateral. Lógico, si lo pensamos un poco. Si estas son neuronas que están recibiendo información de termoalgesia, bueno, si quieres ver este video, recuerda ver primero donde las vías ascendentes, donde hablamos de la vía espinotalámica lateral. Se lo voy a recordar. ¿Se acuerdan cómo se formaba la vía espinotalámica lateral? Esta lleva dolor y temperatura. Entonces, lo que formará esta vía serán neuronas que se encuentran en la lámina 1. La vía espinotalámica lateral se encuentra formada por neuronas de la lámina 1. La primera neurona será aquellas que entreguen la termoalgesia. Por ende, la sustancia va a ser bastante rica en un neurotransmisor que se llama sustancia P y es uno de los principales neurotransmisores asociados al dolor. Dentro de ellos también tenemos el CGRP. ¿Qué es el CGRP? Es un gen que se relaciona con la calcitonina. Esta neurona, la neurona de la lámina 1, la primera neurona, lleva termoalgesia y va a sinaptar con otra neurona que emite su axón y después se cruza. Luego se ubica en una región y sube posteriormente. Recuerden también que la importancia de la información es que recibe información también de la lámina 2. Del tipo de información que recibe es que recibe información de la lámina 2. Veamos ahora la lámina 2. La lámina 2 se encuentra inmediatamente hacia ventral de la lámina 1. También se llama sustancia gelatinosa o núcleo gelatinosa. En algunos textos también se llama capa rolándrica, creo. Sí, capa rolándrica o sustancia de Rolando. En algunos textos de neurología. Esta lámina 2 tiene una particularidad. ¿Cuál será esa particularidad? Es que es la única lámina que es cerrada de la médula espinal. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Quiere decir que no emite proyecciones. Va a formar vías. Todas las otras láminas enviarán un axón lejos de su ubicación, excepto esta. Lo único que hace esta lámina va a ser enviar axones hacia la lámina 1, que está al lado. ¿De dónde entonces se recibe información de esta lámina? Ya dijimos que recibe información desde estímulos táctiles y térmico-dolorosos, pero no directamente, no recibe directamente, porque no existen neuronas que lleguen a la lámina 2.
para formar esta vía. Como vimos en la clase anterior, habíamos visto que existía la vía columna dorsal del menisco medio y dejaba una colateral. ¿Lo recuerdan? Dije que lo íbamos a ver de nuevo. Bueno, la colateral que dejaba se dejó en la lámina 2. Por lo tanto, va a recibir información táctil, pero no de forma directa. Lo recibe de esta colateral, la colateral de la vía columna dorsal del menisco medio. Pero ¿qué pasa ahora? Pasa que la vía directa de la vía columna dorsal del menisco medio quiere ir hacia el núcleo grácil, como habíamos dicho, y al cuneiforme. Entonces la información que recibe no va a ser para formar una vía, sino que se guarda ahí, no la proyecta. Por eso, si es que esta lámina que no forma vía, que es una lámina que no forma vía, lo más probable es que va a estar formada por neuronas ¿de qué tipo? Del tipo 2, porque no forma una vía. Es decir, estas láminas son interneuronas, las cuales se comunican pero a nivel local. Pasemos de lámina ahora. Lámina 3 y 4. La lámina 3 y la lámina 4 pasan juntas. ¿Por qué? Porque cumplen la misma función. Antes de que pasemos a ver la función, tenemos que ver que corresponden a lo que es un núcleo propio. ¿Se acuerdan que existen núcleos que se encuentran en la médula, pero no se abarcaban toda la longitud de ella? No abarcaban toda la longitud. Bueno, de aquellos núcleos corresponden al núcleo que se encuentran en la lámina 3 y la lámina 4. Pero también sabemos que el núcleo propio abarca segmentos torácicos y algunos cervicales, pero no ocupa segmentos lumbares ni sacros. Por ello, siempre se habla de que la lámina 3 y la 4 es el lugar donde se ubica el núcleo propio. Entonces, si les hago la pregunta, ¿de dónde se recibe la información de estas láminas? La información se recibe de las neuronas A delta. Sí, A delta. Lo que nos quiere decir que este tipo de información va a recibir según el tipo de neurona que le esté entregando la información. O sea, va a recibir el tipo de información según el tipo de neurona que le lleva la información. Entonces, la información que tendrá será del tipo táctil, pero no discriminativo. Táctil no discriminativo. ¿Y qué vía lleva el tacto no discriminativo? Espero que hayan visto el video. Bueno, la vía que lleva tacto no discriminativo es la vía espinotalámica anterior. La vía que lleva el tacto no discriminativo es el espinotalámico anterior. Entonces, ¿qué va a pasar con este tacto discriminativo? Lo que va a pasar es que al igual que la vía de la termoalgesia, lo que se hace es entrar en la neurona. Pero esta neurona, que guarda relación con el tacto discriminativo, sinapta la lámina 3 y 4. Por ese motivo, habrá neuronas de proyección que existen, es decir, una Golgi tipo 1, y ¿qué hace la acción de la neurona Golgi tipo 1? Se va a cruzar hacia el otro lado y de siguiente forma, y al siguiente lado va a formar una vía que es la vía espinotalámica anterior. En el fondo, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en la lámina están sinaptando vías que ya vimos en las vías ascendentes. ¿Qué tipo de neuronas hay en cada lámina entonces? ¿Y qué información se guarda en cada lámina? ¿Por qué se dice segunda neurona? Bueno, una segunda neurona es el nervio que sinapta con la segunda neurona. O sea, en la segunda neurona sinapta el nervio, quien sale de la lámina, el axón de la segunda neurona, y el axón es quien se proyecta. La primera neurona corresponde siempre a una neurona pseudounipolar, o la gran mayoría de las veces. Y la neurona pseudounipolar se caracteriza porque posee un soma que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, que derivaba de la cresta neural, embriológicamente. Este soma proyecta un axón que se divide en dos, por eso es pseudounipolar. Uno de ellos va a ser el axón periférico, que se comunica con un receptor, y si hace ejercicio inverso desde el receptor, después el nervio, y finalmente el nervio ingresa donde se encuentra el soma. Luego tenemos a la raíz posterior del nervio espinal, o axón central, el cual va a sinaptar con alguna de las láminas de la sustancia gris. ¿Dependiendo de qué? Depende de la información que lleve. Como vimos entonces, la termoalgesia se dirigía a la lámina 1, si es tacto no discriminativo va a ser hacia la 3, etc. Entonces, si fuera tacto discriminativo, ¿a dónde llegaría esta información? Sinaptaría en el núcleo grácil y en el núcleo cuneiforme. ¿Y dónde se ubicaban estos núcleos? Se ubicaban en el bulbo, donde no existen láminas. En el bulbo no existen láminas, ya que las láminas se encuentran en la médula espinal. Entonces, dependiendo de la información, se sinapta en las láminas T-rex.
Ahora, sigamos con la vía. Si continuamos con un camino normal, sabremos que el axón periférico se comunica con un receptor. La segunda neurona recibe información a nivel neural y la proyecta hacia el tálamo. ¿Excepto dónde? Excepto en la columna dorsal del menisco medio, donde la primera neurona es la que sube hacia el núcleo grácil y el cuneiforme. Luego, el núcleo grácil y el cuneiforme se comunican, no se comunican, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, la segunda neurona se cruza, ahí el núcleo grácil se cruza, subiendo hasta el tálamo, de donde sale la tercera neurona que se dirige hacia la corteza. Es una aclaración. Bueno, entonces, la lámina 3 y 4 corresponden a tacto no discriminativo. Poseen neuronas Golgi tipo 1, razón por la que se consideran que se encuentran separadas de las láminas. Es porque la lámina 3 y la 4 existen neuronas que son un poco más grandes y otras que son un poco más pequeñas que las demás, y que son neuronas magnocelulares y parvocelulares, respectivamente. Bueno, las neuronas que son pequeñas son neuronas Golgi tipo 2 y las grandes Golgi tipo 1, como habíamos hablado. La Golgi tipo 2 será también llamada interneurona y proyectan sensaciones táctiles, pero táctiles no discriminativas a la lámina 2 en este punto. La lámina 2 recibe información de temperatura y dolor del medio y además de algunas interneuronas de la lámina 3 y de la lámina 4. Entonces, ¿por qué la lámina 2? Porque la lámina 2 también le llega información de las sensaciones que estamos teniendo, principalmente táctiles, ya sea por la colateral que habíamos visto de la columna dorsal del lemnisco medio, o por las interneuronas de la lámina 3 y de la lámina 4. En resumen, la lámina 1, ¿qué hace? Recibe información, proyectarla. Lámina 2, recibe información, guarda. Pero además se comunica con 1 y 3 y 4. 3 y 4 reciben información táctil no discriminativa y a través de interneuronas también envían información a la lámina 2. Es decir, el concepto de enviar información se refiere a la transmisión del impulso nervioso. Entonces, tendremos que en la lámina 3 y 4 existen dos tipos de neuronas, las Golgi 1 y las Golgi 2. Pero las principales que se encuentran son las Golgi tipo 1, que se van a constituir la vía. ¿Qué vía? Vía espinotalámica anterior. ¿Cuál va a ser la función más importante entonces? Constituir la vía espinotalámica anterior. La otra función que cumple es conectarse con la lámina 2. Pasemos de lámina. Estuvo un poco enredado, pero había que hacer esa aclaración y la relación entre esas láminas. Pero sigamos. Ahora, lámina 5. La lámina 5 no es tan importante. O sea, todas las láminas son importantes, pero no es tan trascendente. Esta se va a ubicar en un pequeño núcleo que se ubica casi en la base del asta posterior. Aquí, en la base del asta posterior. Aquí en la base se va a dividir en dos grupos nucleares. Un grupo nuclear medial y otro lateral. ¿Qué es importante de esto? Lo importante es que en esta lámina se ubica un núcleo que se llama el núcleo reticular. ¿Cuál es la función del núcleo reticular? Es recibir información del tipo visceral. Si se acuerdan, la sustancia gris de la médula se divide en asta posterior, que se ubica en la columna 5, que es somatosensitiva o aferente somática, y además viscerosensitiva o aferente visceral. Por lo que se condice entonces que si está llegando información del tipo visceral, sea esta lámina que por ubicación tiene la base del asta posterior. Entonces, ¿dónde tiene que llegar la información? A esta lámina. ¿Y qué tipo de información tendrá? Información del tipo viscerosensitiva. Demos un ejemplo. Consumimos un alimento y se produce un reflujo. Tienes ganas de vomitar. Luego de algunas horas, al estómago no le está pasando nada, debido a que la mucosa tipo C está preparada para el ácido, entonces lo está protegiendo. Pero, ¿qué pasa? El esófago sí empieza a arder y empieza a recibir ácido gástrico que se irrita y empieza a producir dolor. ¿Por dónde viaja este dolor? El dolor va a provenir de una víscera, entonces a la lámina que llegará será la lámina 5. Esta lámina tendrá sus propias vías para llegar a la corteza. La veremos en su momento. Veamos ahora la lámina 6. Lámina 6 es la lámina más profunda del cuerno posterior. La lámina más profunda del cuerno posterior. ¿Qué es importante de esta lámina? Lo importante es que aquí se encuentran las segundas neuronas del tracto espinocerebeloso anterior. La segunda neurona del tracto espinocerebeloso anterior no recibe información visceral, pero sí reciben propiocepción.
Por lo tanto, ¿qué vía será? Será una vía inconsciente. Que sea una vía inconsciente querrá decir que no llegue información a la corteza, sino que al cerebelo. En la lámina 6 se constituye entonces un tracto que se llama tracto espinocerebeloso anterior. Y además recibe información que va bajando, es decir, información descendente, de la vía vestibuloespinal junto con la lámina 7 y con la lámina 8. Veamos ahora las láminas que hemos visto con mayor claridad en otros videos. Vamos a hacer un énfasis importante en ellas, que son la lámina 7 y la lámina 8. Lámina 7. En la lámina 7, recordaremos que, como hemos visto en anteriores videos, es una de las láminas más importantes. ¿Por qué es la más importante? Debido a que a la extensión que tiene es grande. Incluso en algunos libros se dice que la lámina 7 se observa en la región intermedia del cordón lateral, pero en otros libros se dice que se ocupa la totalidad de la columna lateral. En este caso se tomará en cuenta que la lámina 7 abarca todo, completo, todo el cordón lateral y la parte central y anterior del asta anterior. Todo el cordón lateral, la parte central y anterior del asta anterior. Pero en esta asta aparecen islotes de otras neuronas, que serán la lámina 8 y la lámina 9. Son islotes específicos. ¿Qué contiene esta lámina? Contiene un núcleo dorsal o columna dorsal. En términos epónimos, también se le conoce como columna dorsal de Clarke. Esta columna está principalmente en los segmentos torácicos, o sea, se extiende desde C8 a L4 aproximadamente. Esta columna tiene que ver con la recepción de estímulos o de vías descendentes, motoras, viscerales. Con esto quiero decir que se refiere al sistema nervioso autónomo. Si recordamos, veremos que el cerebelo no puede mandar al sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque se caracteriza por ser somatomotor. Por tanto, solo se encarga de planificar y coordinar el movimiento, equilibrio, y el paleocerebelo de la postura, el neocerebelo de movimientos motores, por ejemplo. El hipotálamo. Si hablamos del hipotálamo, sabremos que específicamente la hipófisis es donde se controla el sistema nervioso autónomo. ¿Dónde? ¿A través de qué? A través de mecanismos hormonales. Por ejemplo, te está dando hambre y empiezas a desarrollar peristaltismo en un paciente. ¿Tú puedes controlar tu peristaltismo? No, porque es involuntario. El estómago, el intestino se va a empezar a mover de forma autónoma. Tú no lo vas a poder controlar. De hecho, a veces solo es necesario que se hable de comida para generar el efecto. Por otro lado, si les digo a una persona, oye tú, peristaltea, tú, hace peristaltismo, no va a haber efecto, porque no es controlado. ¿Cómo se podría de forma voluntaria estimular el peristaltismo? Se puede hacer, pero de forma indirecta. ¿Cómo? Comiendo chicle. Cuando se come chicle, se cree que se está tragando comida. Entonces, se estimula una vía autónoma que controla el hipotálamo y se manda a los nervios que van a mover los músculos lisos de las vísceras. Entonces, no hay estructura en el cuerpo que se mueva que no tenga músculo, ni visceral, ni estriada, ni glándula. Es decir, nada que se mueva que no tenga músculo, y no hay músculo que no esté nervado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con una broncodilatación provocada por presencia o porque se encuentra en un lugar altísimo, no sé, en la cordillera, entonces va a haber una baja presencia de oxígeno. ¿Y quién hace el oxígeno? Los sensa del glomo carotídeo que se encuentra en la carótida común. Esta manda una vía descendente a través de esta columna de Clarke y en algún punto de esto se encontrará con los nervios bronquiales. Bueno, también si tenemos este caso, sabremos que tendremos que aumentar la frecuencia cardíaca. El corazón es una bomba, por lo tanto hay poca estructura, es una de las pocas estructuras que se manda sola. Si recordamos un poco de anatomía del corazón, sabremos que hay dos plexos cardíacos, un plexo superior y un plexo inferior. El plexo cardíaco superior va a estar en relación al sistema nervioso parasimpático y el inferior se relaciona con el simpático. ¿Para qué les digo esto? Es porque el plexo simpático que nace de la médula espinal. Entonces, las neuronas
estas de la médula espinal reciben información del hipotálamo para que aumentemos la frecuencia cardíaca. Entonces, bajo ese estímulo se va a aumentar la frecuencia en función del sistema nervioso simpático. Cuando una persona se pone a correr y deja de correr, entra la calma. ¿Cómo entra la calma? Entra la calma a través del nervio vago. ¿Y de qué sistema forma parte el nervio vago? Del sistema nervioso parasimpático. Y se encarga de la secreción de acetilcolina. Este parasimpático llega por medio del plexo cardíaco superior al corazón. Entonces, también llega a los bronquios. Generará entonces una broncoconstricción. Si volvemos al ejemplo del estómago, veremos que el estómago es inervado por el nervio vago y además por un plexo que viene del tórax, que es los nervios esplácnicos, específicamente el mayor. Estos atraviesan los pilares principales del diafragma, a través de ellos llegan a terminar en los ganglios semilunares y forman una asa. Esa asa va a llevar información al estómago y la mayor parte de las vísceras de la región supramesocólica. ¿Cómo se relaciona todo esto con la columna que estamos viendo, que es la columna de Clarke? La columna dorsal de Clarke es la que se encuentra descendiendo con información autónoma, principalmente del simpático. Entonces, ¿por qué se encarga de la información parasimpático el vago? Porque no pasa por aquí. Porque tiene fibras propias, en cambio el simpático no las tiene. Por ello se ocupa la raíz anterior para salir. Todo lo que sale de la médula será por anterior y lo que llega va a ser por posterior. Entonces, tendremos que acá encontramos las neuronas internucleares o de Ranchau, que se encuentran en la lámina 7, aquí. Se asocian con estas vías descendentes, sino que se asocian, o sea, no se asocian con las vías descendentes, perdón, dije se asocian. No se asocian con las vías descendentes, sino que lo hacen con las vías que son preferentemente extrapiramidales. Vías preferentemente extrapiramidales. Mientras que la región central formaba el núcleo intermedio medial y un núcleo intermedio lateral, estos núcleos son importantes los dos. ¿Por qué? Porque siendo aún más importante el núcleo intermedio lateral, es donde existe un núcleo de neuronas preganglionares simpáticas, las primeras neuronas de la vía simpática. Este núcleo se encuentra entre C8 y L2. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde sale el origen del simpático? Entre C8 y L2. Por ese motivo, este núcleo forma el asta lateral. Dentro de las primeras neuronas que le entregan la información a las neuronas que están en el núcleo intermedio lateral, no hay cabida. Perdón. Reactivar. La primera neurona le llega información a las neuronas, del núcleo intermedio lateral, de este. Y en este, como no tiene cabida, se protruye y se forma una asta lateral. Información. Ahí, esto es una de las explicaciones. Por otro lado, ya vemos que el sistema nervioso simpático y parasimpático constan siempre de dos neuronas. Una que está antes del ganglio, o neurona preganglionar, y una que está después del ganglio, o postganglionar. Por lo tanto, en el caso del núcleo intermedio lateral, existen neuronas preganglionares simpáticas. ¿Por qué les digo esto? Porque eso dice que si observamos lateral, encontraremos un núcleo intermedio lateral, también llamado EMG. ¿Qué quiere decir EMG? Es un núcleo eferente, visceral, general. Núcleo intermedio lateral, EMG, eferente, visceral, general. Por medial ahora, veremos que por medial existe un núcleo intermedio medial, o ABG, que en el fondo es quien recibe la información. La columna dorsal de Clarke estará compuesta entonces por un núcleo intermedio medial, un núcleo intermedio lateral, que son los principales, núcleo intermedio medial y un núcleo intermedio lateral. Ahora, resulta que la información va bajando, entonces, una respuesta hipotalámica, es decir, el hipotálamo manda información. ¿Qué información? Descendente. Por medio de la columna dorsal de Clarke. La neurona que estimula estas van a ser principalmente entonces neuronas eferentes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hacen un recorrido de intermedio medial, entonces una interneurona,
un intermedio lateral y de aquí sale la primera neurona simpática. Y la primera neurona simpática, ¿por dónde sale? Sale por la raíz ventral. Y va a entrar a sinaptar con la cadena paravertebral. Entonces, imaginemos que tenemos una neurona que salió por la raíz ventral y va a ir a enervar una neurona del brazo. O sea, va a enervar un músculo del brazo. No hay neuronas, va a enervar un músculo. Va a enervar el brazo. ¿Dónde se encontrará la alfa motora del brazo? En el plexo braquial y en el músculo. ¿Por qué el brazo? Les di el ejemplo del brazo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿existen, no sé, músculos involuntarios en el brazo? ¿Existe algún músculo liso? Claro que existe. En el brazo tengo un músculo liso. ¿Dónde? En los vasos sanguíneos. Células mioepiteliales que son utilizadas por las glándulas que se encuentran en el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque cuando se manda una señal de que tiene que secretar, tienen que haber células contráctiles. Por ello, las neuronas, o sea, las células mioepiteliales se van a contraer. Estas son fibras musculares que se encuentran presentes ¿dónde? También en el epitelio glandular para contraerse y facilitar también secreción por parte del tejido glandular. Por ese motivo, si tengo inervación simpática en el brazo. Entonces, tenemos un pequeño extra acerca de la información simpática. Si hablamos de información simpática, nos focalizaremos en cómo, regla general, es que la información simpática debe llegar a través de dos neuronas. Luego, la neurona sale, aquí hay una neurona, va saliendo feliz con el nervio. Pero estas neuronas se caracterizan porque, lo podemos decir así, son un poco pavas, son un poco distraídas. Va saliendo y, ¿verdad que éramos dos neuronas? Entonces, ¿qué pasa? Éramos dos neuronas, por eso va saliendo el nervio y se revuelve y forma un ganglio. Y ese ganglio es el ganglio comunicante blanco. Este ganglio comunicante blanco ingresa al ganglio de la cadena paravertebral y ahí, en esta neurona, le pregunta al nervio: oye, tú veías el brazo, ¿cierto? Y este nervio le dice: sí, yo veía el brazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sinaptar. Es una forma de decirlo. La segunda neurona, que tiene su soma en la cadena paravertebral, es quien se vuelve a incluir dentro del nervio y se va a poner e inerva de forma simpática. Si les pongo entonces, ¿cómo un nervio llega simpáticamente al ojo? ¿Cómo se produce la dilatación pupilar? Bueno, la dilatación pupilar, también llamada midriasis, tiene un origen y tiene una razón de ser. La razón de ser es que permite ver mejor en condiciones de poca luz. Entonces, el sistema nervioso simpático es quien le permite a la pupila la iridiodilatación. Esta iridiodilatación va a estar en su origen entre C8 y L2. Y son células del grupo intermedio lateral de C8 que llegan al ojo. ¿Pero cómo llegan al ojo? Bueno, este nervio ocupará un plexo, que es un plexo perivascular, que es perivascular alrededor del vaso, para llegar al ojo. ¿Por qué? Porque el nervio sale de C8, y si el ojo no está en C8, el ojo está en la cabeza. Entonces le pregunta, se pregunta a sí mismo, ¿cómo voy al ojo? Y naturalmente, como C8 se encuentra formando parte del plexo braquial, entonces la neurona sube hacia el ganglio de C7. Sube por aquí, de C8 a C7. Luego, como ya van formando continuamente redes aquí, el de C7 va a pasar a C6, de C5 ¿a dónde entonces? De C5 a C2, por ejemplo. Ya pasó por todo esto. Y en C2 es el occipital mayor el que le dice a la neurona que lleva cerca. No te sirve exactamente, pero sinapta igual. Entonces, ¿de dónde será la responsabilidad de la segunda neurona? La arteria carótida común va subiendo por ahí. Entonces, ¿qué pasará? Como va subiendo la arteria carótida común, se toma la arteria carótida común y llega por medio de la carótida interna hasta la región del cuerpo ciliar del ojo, donde va con la arteria oftálmica, se mete al ganglio ciliar y ahí quedó. Feliz porque pasó por todo este camino. ¿Por qué? ¿Y por qué eligió el ganglio ciliar? Porque en el ganglio ciliar se están dividiendo los nervios ciliares cortos. ¿Y qué característica tienen los nervios ciliares cortos? Es que van a inervar sensitivamente la esclera y la coroides. Por lo que en la coroides se va a formar el cuerpo ciliar.
Entonces, luego de todo este recorrido, finalmente se llega hacia el cuerpo ciliar. Por tanto, una neurona simpática solo hace efecto al mismo nivel. Puede subir o puede bajar, porque tenemos un origen entre C8 y L2. Entre C8 y L2. Puede subir o puede bajar. Ahí se encuentra la neurona simpática. Puede subir o bajar. Veamos ahora la lámina 8. La lámina 8 son varias láminas, no solo una, que reciben información de vías extrapiramidales, pero principalmente de la vía piramidal. ¿Por qué? Por lo tanto, aquí se va a encontrar la mayor cantidad de neuronas internunciales de Renshaw, que hemos visto en todos estos vídeos, que son interneuronas, Golgi tipo 2 y que asocian neuronas, son neuronas de asociación. Esa es la principal labor de la lámina 8. Ahora, lámina 9. En la lámina 9 se albergan las neuronas que se encuentran, que se llaman alfa-motoneuronas. Las neuronas, ahí en la lámina 9 se albergan las alfa. Y las alfas se encuentran encima, luego se dividen en dos grupos, un grupo ventromedial y un grupo dorsolateral. Grupo ventromedial y dorsolateral, que recibirán dependiendo de dónde estén. Entonces, volvemos ahora con la vía córtico-espinal. Sabemos que la vía córtico-espinal es una se divide en dos, una vía córtico-espinal lateral y una anterior. También, y existen unas neuronas pequeñas que están asociadas a las alfa-motoneuronas de esta vía, que son gamma-motoneuronas. Se ven principalmente en fisio, pero existen unas neuronas que son gamma-motoneuronas. Este músculo, el músculo que va a estar inervado por las alfa-motoneuronas, va a estar inervado por alfa y por que inerva el uso muscular siendo responsable de la contracción, pero también va a estar inervado por gamma, que son gamma-motoneuronas, y que se fijan principalmente en mover las fibras, pero dentro del uso muscular. El uso muscular, si lo vemos así, son fibras del músculo, y en ellas se encuentran receptores sensibles a distensión. Entonces, estos van a ser inervados por interneuronas de la lámina 9. Esa es la principal función. Lámina 10. ¿Qué puedo decir con respecto a la lámina 10? Que es una lámina menos importante, es como la menos, o la que menos se sabe, pero en realidad sí se cree que fue importante. Y se cree que también iba en involución. Se dice que en algún minuto tuvo importancia, pero no en las funciones que presenta, es que corresponde a la región de la comisura gris, tanto la región anterior o posterior. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos que en la médula espinal existen algunos núcleos que aparecen en algunas regiones, como en el caso del núcleo frénico, encargado de la inervación del diafragma, que aparece de C1 a C5, ya que el nervio frénico, donde se origina en el plexo, en este plexo, en el plexo cervical, que está compuesto de tres asas. C1 se conecta con C2, C2 con C3 y C3 con C4. Cada una de estas asas, van a formar un ramo para el nervio frénico. Entonces, se asocia con la lámina 10. Bueno, creo que esta clase fue bastante densa. Espero que le haya servido principalmente a mi amor, Isabel. Preste la atención ahora. Un punto importante. Si quieren seguir avanzando en el curso de neuro, véanse los videos en orden. Porque si yo les hablo después de interneuronas de Renshaw, ustedes tienen que saber dónde se encontraban esas neuronas y qué función tenían, qué tipo de neuronas eran. Bueno, suscríbanse y bienvenidos al canal.